os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Muy buenos días, mis amados, tengan todos ustedes. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando meditamos en este pasaje, también nos ponemos a pensar que hay muchas personas, mucha gente, que se pregunta ¿por qué nacieron? ¿Y cuál es el propósito para mi vida? Bueno, estas personas han encontrado sabiduría, ¿no? Al hacer esa pregunta, porque hay gente que no les importa. Trabajan como robot, gastan su plata en vanidades, pero hay un grupo de gente que sí piensa, ¿no? Y qué bueno por eso, porque es un buen principio, un buen comienzo. Ahora, Dios quiere revelar su propósito. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Él quiere guiar nuestra vida y tiene un plan para cada uno. Una vida sin propósito nunca ha sido la voluntad de Dios, ni la será. Pero para esto necesitamos entender que al principio Dios creó a Adán y Eva para tener una relación con Él, y esa relación se rompió cuando lo desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, esa relación se rompió cuando lo desobedecieron y comieron del pecado. Sin embargo, en su amor infinito, Dios envió a su Hijo a su único Hijo Jesucristo, para enseñarnos y morir por nosotros, para que pudiéramos una vez más reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y desea una relación con nosotros. Y eso solo puede suceder cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y lo hacemos el Señor de nuestra vida. Dios nos dio la palabra, la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, la cual podemos llamar nuestro manual de instrucciones básicas antes de dejar la tierra. Ahora, necesitamos entender que una de las promesas más reconfortantes de la Biblia es que Dios nos ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él quiere guiarnos de manera que son ciertas para nosotros, o sea, cosas que son buenas, ¿no? La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6. También podemos leer el Salmo 119 al 5, 119 y el versículo 105, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Encontramos entonces que Dios nos guía hablando a nuestra conciencia. Pablo afirmó que los creyentes reciben la guía de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo y nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por medio de su Espíritu. Y esto está registrado en 1 Corintios 2, el capítulo 2, el versículo del 9 al 10. Él proclama al creyente que el Espíritu puede iluminar los ojos de su corazón. Efesios 1, capítulo 1, versículo 18. Ahora, las cosas más importantes que debemos hacer primero es arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Cristo. La palabra dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Si ya hemos dado el primer paso, entonces todavía, es decir, si no hemos dado el primer paso, todavía no hemos aceptado la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Una vez que recibimos a Cristo por la fe, somos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Él desea guiarnos en su camino. La voluntad de Dios es perfecta, agradable. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la mente del cristiano es renovada según las cosas de Dios, entonces pueden
estas personas llegar a conocer su perfecta voluntad. Dios nos amó tanto y quiere capacitarnos para hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una, sino en todas. Entonces, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso es querer hacer la voluntad de Dios. Con demasiada frecuencia no buscamos realmente la voluntad de Dios. Nosotros hacemos lo que creemos que es mejor a nuestro criterio. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esto no nos resulta nada bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Nosotros hacemos lo que creemos que es mejor, pero sin consultarlo al Señor. Ahora, podemos decidir, por ejemplo, hacer algo excitante o desafiante y automáticamente asumir que debe ser la voluntad de Dios, aunque no sea. O decidimos hacer algo y luego pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, aunque ellos no sean de Él. El segundo paso es buscar su voluntad. ¿Cómo hacer esto? Una manera es a través de la oración pidiéndole que nos guíe mientras tomamos decisiones. Tenemos que estar orando, Señor, ¿será esta tu voluntad? Y ahí manifestarle lo que nosotros pensamos que puede ser su voluntad. Pero también a la misma vez tenemos que leer la palabra para poder conocer el carácter de Dios. Porque no le vamos a preguntar algo que ya nos ha dicho que no está bien que hagamos eso. Por ejemplo, Señor, ¿puedo tener relaciones con mi novia? ¿Relaciones sexuales con mi novia? Dios dice que no, porque eso es fornicación. Entonces ya preguntarle eso ya no cabe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia? Podemos agudizar nuestros oídos espirituales, podemos conocer a Dios y podemos saber su voluntad. Pero aún así, pedirle, ¿no? Dios también nos guía a través de su palabra, la Biblia. Él puede guiarnos a través de circunstancias o a través de un consejo piadoso, o sea, un hermano mayor en la fe. Es decir, cuanto más comunión tengamos con Dios, más audible van a estar nuestros oídos a su voz. Él nos guía para que podamos ver claramente el próximo paso que debemos tomar. Sin embargo, debemos ser cuidadosos porque es posible, por supuesto, asumir que estamos viviendo una vida dirigida por Dios cuando simplemente estamos siendo guiados por nuestras propias inclinaciones e impulsos, como la Biblia nos advierte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. O sea, tener cuidado, porque el corazón del hombre ya hemos visto muchas veces que es engañoso y la Biblia nos los advierte, ¿no? Si caminamos íntimamente con el Señor y realmente deseamos su voluntad para nuestra vida, Dios colocará sus deseos en nuestro corazón. La clave es querer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Qué dice Salmos 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué bonito, ¿no? Deleítate a sí mismo, amiga, amigo que me estás escuchando. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Primeramente, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces, conocer la voluntad de Dios requiere paciencia. Es natural querer saber toda la voluntad de Dios a la vez, pero no es así como Él trabaja. Dios no obra así. Muchas veces Él prueba nuestra fe al revelar las cosas paso a paso a medida que Él ve nuestra confianza y fe. Tenemos que crecer en fe, crecer en Él. Mientras caminamos con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, llegamos a conocerlo y eso nos ayuda a conocer su voluntad y encontrar la guía de Dios fácilmente disponible, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Mis amados, Dios tiene un plan asombroso y sorprendente para cada uno de nosotros y nos está llamando continuamente a seguirlo y hacer su voluntad. Él quiere tener una relación cercana con nosotros, como la de un padre amoroso con sus hijos. Y su voluntad para nosotros incluye llamarnos a ser fieles, tener un espíritu de discernimiento,
un corazón agradecido y hacer el bien a los demás, entre otras cosas. El resultado de la obediencia no solo nos bendecirá con una vida agradable a Dios, sino que nos llevará a formar parte de la familia de Dios y finalmente a un hogar eterno juntamente con el Señor. Qué maravilloso poder vivir en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, en obediencia al Señor. Por eso, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, quizás tú dirás, pero yo tengo que tomar ya una decisión. Ten calma. Lo que es de Dios prevalece. Si es de Dios, ese trabajo, por ejemplo, te van a esperar y ese trabajo va a ser para ti. Si tienes que alquilar una casa porque tienes que ya te entregar la que ya se te venció el contrato, confía que Dios tiene un lugar. Si has estado orando, si has estado clamando al Señor, el Señor te va a dar lo mejor. De lo bueno, lo mejor. Entonces no te desesperes, confía en el Señor. Y eso que te da paz, dice, aquí es, este es el lugar donde Dios quiere que yo, este es el tiempo que tengo que tomar la decisión, este es el tiempo que yo voy a comprar, este es el tiempo que me voy a abstener de comprar. Y así, en cada cosa que tú estás pidiendo a Dios, Dios te va a poner la convicción, porque si tú estás orando, estás buscando de su voluntad, estás queriendo orar su corazón, Dios no te va a dejar. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ha sido un placer muy grande poder compartir con ustedes esta preciosa palabra del Señor que reposa en Romanos 12:2. Verdaderamente es muy bueno. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo estoy segura que esta palabra no va a regresar vacía, que va a dar mucho fruto en sus vidas. Y para ello les pido sus comentarios debajo del video, que compartan los videos, que así de esa manera podemos estar extendiendo el reino de Dios. Ustedes saben que aquí no estamos cobrando por los videos, no están monetizados. Entonces por eso apoyemos la obra para que se extienda la palabra y que muchas otras personas más puedan ser edificadas. Que tengan un hermoso día y bueno, vamos a pedir su bendición. Amado Dios, gracias te damos por este día tan maravilloso, por esta palabra preciosa que tú nos das, que nos enseñas a confiar en ti y a pedir tu guía para todo, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito en mi vida, Señor, y por eso yo quiero vivir bajo tu aprobación. Ayúdame en esta petición. Quiero saber cuál es tu voluntad con respecto a, y ahí tú puedes poner tu petición, mi amado hermano, hermana. Gracias, Señor. Te entrego este día, te entrego mi trabajo, mi hogar, mi casa, mis seres amados, y te pido que me guíes durante todo el transcurso del día. Que tus ángeles me custodien, me guarden, me cuiden, y que tu Espíritu Santo me guíe y me redarguya a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.